te está tratando de saludar en español. Hola, Ambassador. Hola, Make sure to join the language, the interpretation. Going to do that little Recuerden de usar el canal con el idioma de su preferencia. screen. Mercedes, ¿me escuchas en español? We have interpretation Mercedes, buenos días. in Spanish today. Buenos días, hoy tenemos interpretación en español y en rumano. Buenos días, Mercedes, ¿me escuchas en español? Mercedes, si puedes confirmar, por favor. sí, sí escucho en español, gracias. Muy bien, Excellent. excelente. Alexa is having issues again. Vamos a ver. Please, thank you, Me Mama. parece que hay alguien que está teniendo todavía problemas. Bear with us as we're Por getting favor, paciencia, colegas, en lo que entran el resto. Namaste, Ruma. Namaste, Ruma. Some people are still due to Vemos the que results. aún nos 14 people. faltan. Me parece que teníamos que hacer hoy Hopefully 14 registrados. thank you, Nima. Muchísimas gracias, Nimali, por tus deseos de una larga vida para todos. Tenemos a 30 registrados. When I check 30 registrados. reminders that Bueno, you do need to join. voy a ver todos los recordatorios de que tienen que unirse a la llamada. El equipo de Latinoamérica nos equivocamos por una hora, se me hace, pero ahí estoy hablando con ellos ya. Mil disculpas, es que el cambio de horario por ahí nos confunde. Thank you, Marcel. Gracias, Mercedes. Giving it a couple of more minutes. Vamos a dar unos minutos más. Mayra, Javi, Mercedes, ¿qué piensan? ¿Empezamos o esperamos todavía? ¿Qué dicen? We wait 2 more minutes. I'm going to do 2 minutos más y voy a hacer una llamada una vez más al grupo. Muy bien, ya veo más personas entrando. Por favor, preséntense en el chat si no lo han hecho aún, si tienen alguna actualización, cualquier cosa que quieran compartir, compartamos mientras tanto en el chat mientras esperamos al resto. Por Good favor. evening, Aditya. Thank you for joining. Buenas noches, Aditya. Gracias por estar acá. Good evening, all of you. Buenas noches a todos. Es un placer verte. I think there is some issue with the Zoom. Me parece que hay un On problema con upgrade to Zoom, your computer. que I hay don't que know, there is some issue with actualizarlo. the Zoom camera. Y Try no to puedo encender mi cámara. but yeah, anyway. But just He meanwhile, estado just to tratando, pero what Of course. happened. quisiera rápidamente, para So usar bien el tiempo, hacer una month of actualización. October,
en el mes de octubre, Yeah, October only. Yeah. October we did I share en before octubre, no October sé si we had compartí, sorry November we had no, fue en platform noviembre, youth caregiver tuvimos workshop un in taller India, para and it was los also egresados del sistema de la and India y very fue successful. organizado por UNICEF. And this is the first time happening Y in es la India that primera we take vez the que caregiver sucede. and just 1 minute. Y un minuto, por favor. Sandeep, Sandeep. Yeah, sorry. Perdonen. Entonces, There were like around 16 participants. I mean, 16 tuvimos caregiver from different 16 states of the United egresados de States. We had diferentes it. Although it lugares was de for la the first India time, there were a lot y of fue learning la and primera experience vez come y out. fue And de I want to mucho share like aprendizaje y our quiero I mean compartir the care leader council agenda and also what's que happening la in the agenda de los egresados y qué está sucediendo a lo largo del globo pude yo compartir. Así es que vemos que el liderazgo se va ampliando. Hay muchas actividades y eh, estamos aún en la etapa de discusión, pero el punto es que al tenemos una nueva agenda y debemos de empezar a hacer un informe sobre el cuidado de la niñez, mejores prácticas, así es que hay mucho que se está haciendo. Y centralizar la idea de esta misión. Muchísimas gracias. Sí, muy emocionante escucharlo. Son noticias fantásticas, ha dicho Florence. Podemos tener en la plataforma donde podamos estar actualizando y revisando y podemos tener algún tipo de directriz y de orientación. Pienso que estas actividades no deberían de hacerse solamente una vez, sino ser algo continuo, definitivamente, y lo podemos hablar después de esta reunión, claro que sí. Colegas, participantes, empezamos. Sé que están teniendo algunas dificultades, pero tenemos que estar conscientes del tiempo. ¿Empezamos, les parece? Sí, yo creo que podemos empezar. Voy a mantener mi video apagado debido a internet. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a cada uno de ustedes. Esperemos que todos estén bien y ya que los echamos de menos a todos y estamos emocionados y queremos que hoy tengamos una conversación exitosa. Tenemos una nueva cara, un nuevo miembro que se ha unido a la llamada y creo que Florence debes de presentarla. Por favor, gracias, Mike. Sí, para mí es un gran placer presentarles a Erin, que también es de Canadá, y ella se ha unido al equipo enfocándose en el apoyo de este grupo de trabajo, su trabajo. Erin tiene muchísima experiencia trabajando con jóvenes y niñez en el liderazgo, así es que voy a dejar que ella se presente, pero quería explicar que estamos emocionadas de tener a Erin con nosotras y que ella pues viene a trabajar con cada uno y ese paso en esta fase y el desarrollo de, además del compartir, es para desarrollar un informe. Así es que Erin va a estar trabajando con ustedes para
poder llevarnos al siguiente paso. Así es que, Aren, preséntate. Hola a todos y todas. Es un placer conocerles a cada uno y estoy emocionada de estar en esta primera reunión para mí y conocerles. He estado trabajando unas cuantas semanas y con Florence y tengo 25 años de experiencia trabajando con jóvenes y jóvenes adultos en la participación y el compromiso para tener una voz activa en la mesa, en los procesos y problemas que les afectan. Así es que estoy muy emocionada de ser parte de este trabajo y poder trabajar con lo que ustedes han hecho hasta la fecha y ayudarles a llevarlo al siguiente nivel, porque es un informe que no solamente debe ser informativo, sino comprometedor, un informe interesante que pueda ser utilizado a nivel global en muchas conversaciones. Así es que quiero ver todo el trabajo y esfuerzos que ustedes han llevado a cabo, que se ha colocado en práctica y en un informe que sea interesante para todos y todas. Tengo un poco de visión con los actores participantes para ayudarnos a movernos hacia adelante y me ha ayudado a ver todo el trabajo que ustedes han hecho. Yo soy alguien que me gusta aprender de forma visual, diagramas y todo eso para ayudarme a entender. Y muchas gracias a todos por su bienvenida. Welcome, and we are very Bienvenida excited y emocionados también de trabajar contigo para que nos apoyes. En nuestra agenda vamos a pasar a la fase que tú has mencionado y este es nuestro cronograma, lo que hemos estado trabajando desde lo que empezamos en el 2022 y esperamos tener en el 2024 ya el borrador del informe. June 2024. Sí, para junio del 2024 estaremos terminando. Lo que hemos hecho hasta la fecha, Erin, ¿quieres tú hacerlo o lo hago yo? Con lo que quieras, tú puedes continuar. Lo que he aprendido del proceso hasta el momento es que en el fase uno que está acá, empezó en abril del 2022, ha sido la recopilación de mucha información, las consultas con los miembros y recopilación de recursos e investigaciones y evidencia que ya existe alrededor de este tema. Y también estamos viendo la recopilación de casos sobre mejores prácticas que está funcionando, cuáles son las brechas, y esa es la primera fase, la recopilación de información y contenido que queremos compartir en el informe. Al pasar a la fase 2, estamos viendo cómo hacemos sólida toda esa información con todos los miembros a través de estas reuniones y fuera de estas reuniones, y luego tener consultas regionales para apoyar lo que las personas dicen y qué información queremos recopilar y cuáles son los aspectos claves que queremos estar seguros de que están incluidos, lo más importante en la síntesis de la información y cómo vamos a diseñar y qué formato vamos a utilizar. Mucha de esa conversación queremos hacerla el día de hoy para ver cómo creen que debe de estar organizado.
Y a partir de ello, nosotros vamos a ver precisamente el esposo para que desde ahí nosotros podamos empezar a hacer el borrador de la presentación. Y ahora me voy a mover a la fase 3 que esperamos empezar más o menos en marzo de 2024. Eso nos va a llevar más o menos unos cuantos meses de mi primavera y de ahí, entonces, al tener el borrador, ya vamos a poder revisarlo, poder dar nuestros aportes. Voy a compartirlo de una forma más amplia para que sea un poco más holístico para todos nosotros. Y también vamos a ver quién más va a tener que recibir el borrador para que pueda dar aportes también. Después, entonces, vamos a hacer algunas revisiones dependiendo de lo que hayamos recibido. Y bueno, esa sería básicamente la fase 3 donde nosotros vamos a darle forma a todo lo que nosotros hemos recolectado. Después nos movemos a la fase número 4 y esto considero que va a ser para mi primavera, más o menos que esa es la meta, ¿verdad? La meta que todos esperamos. Y ahí vamos a estar compartiendo nuestro conocimiento. Entonces ya se va a tener un borrador consolidado donde vamos a tener el grupo de trabajo de incidencia de la política global y finalmente ya se va a hacer la adopción total de el borrador. Entonces se va a estar difundiendo con todas las fuerzas de trabajo que se tienen, temáticas y también porque esa es parte de el set de herramientas que se tiene de esta área y este ya se va a incluir también como parte de esas herramientas que tenemos de incidencia. Y como nosotros podemos ver en la parte inferior, así es como nosotros estamos finalizando la fase número 1, donde estamos recolectando la información y también recolectando el conocimiento, la investigación, la práctica, las experiencias, todos los aportes que hemos recibido para movernos a la fase número 2 y empezar el borrador de este contenido. No sé si hay algo que alguno de ustedes quisiera agregar. No sé, Raab, Mai. Muchísimas gracias, Eri. No, hasta este momento no tenemos preguntas. Nosotros vemos que se ha hecho muy buen trabajo. El plan y la cronología parece que coinciden en lo que nosotros tenemos que hacer. Y bueno, yo creo que está bastante claro. Esto está bien. Y no sé si hay alguna pregunta o sugerencia de alguien más. Aditya levantó la mano. Muchísimas gracias. Erin, solo para entender, ¿sí? Yo quisiera saber, esto está, ¿cuál es el nivel de consulta? Bueno, mi comprensión es de que esto ya se está dando de una forma muy orgánica, pero yo creo que, Rahab, tú tienes algunas ideas de que se va a hacer un poco más formal, ¿verdad? Sí. Aditya, el plan que se tiene es que vayamos con los integrantes, viendo también las consultas regionales en sus áreas y que después nos pongamos de acuerdo con ustedes para ver qué es lo que ustedes pueden decir, tanto las personas de Asia en esta plataforma y ver si nos pueden ayudar a organizarnos, a ver las consultas en sus regiones. Ah, bien, de acuerdo. Bueno, entonces nosotros tenemos alguna estrategia o alguna cronología que también nosotros tenemos que manejar ahí, porque sería maravilloso que tal vez ustedes nos puedan ayudar a comprender cómo es que nosotros vamos a desplegarlo y también cómo es que nosotros podemos sincronizar los resultados que nosotros vayamos a tener en esas consultas o conferencias. ¿Cuál sería la estrategia para que nosotros podamos abordar todos los temas que se han aprendido? Yo creo que ese es un punto excelente. Y bien, yo creo que dentro de la cronología que nosotros tenemos en la fase 2, allí sería lo ideal. Pero, Mai, ¿tú qué piensas? Bueno, yo creo que la fase 2 también es ideal porque coincide y bueno, yo creo que de la presentación del Jamboard de hoy, entonces ya podemos saber qué es lo que nosotros tenemos que abordar en las consultas regionales.
Y me gustaría agregar algo que parte de la discusión que nosotros tuvimos con Mercedes, con Rahab alrededor de las consultas, es también el propósito de estas consultas regionales en cuanto a que podría tener un poco más sentido si nosotros ya tuviéramos tal vez una guía, tuviéramos también una idea donde pudiéramos captar todas las recomendaciones de la región y creo que podríamos hacerlo un poco antes porque como Ra dijo, no tenemos mucha información del contexto de transición a nivel regional. Entonces ahí se pueden agregar los ejemplos, las buenas prácticas, la experiencia y las consultas regionales nos van a ayudar a capturar esa información. Tenemos que verlo un tanto diferente dependiendo de la región en la que estemos y eso es lo que queremos hablar con ustedes hoy. Thank you, Florence and team. Gracias, Florence. All right. I'm gonna stop Muy sharing bien, bueno, voy a detener mi my pantalla y screen de esa and forma start ya nos sharing. podemos mover al siguiente punto de la agenda si no hay más preguntas. Yes. Again, thank you, Erin, and your wonderful Nuevamente, team. muchísimas gracias, Erin. Now we want Entonces, to meet the members and know them one by one. They're amazing. entonces, sé que todavía no conoces a las personas de este grupo uno por uno, pero todos son maravillosos. No, definitivamente, y le vamos a dar seguimiento porque se los voy a compartir a todos ustedes. Muy bien, Margot. Si es posible, tal vez que tú pudieras enviarnos el enlace por el WhatsApp, por el mensaje. Gracias. Sí, claro que sí, lo voy a estar enviando. Rahab, are you still with us? ¿Rahab está aquí con nosotros? ¿Rahab? I'm wondering whether Rahab is, No sé si Rahab está aquí. Parece que tuvo que salir. E imagino que tuvo algún problema con el internet. Florence, can I suggest maybe we Florence, ¿será que about podríamos ver tal vez regional, un poco más we discuss more on the regional consultation el part tema de las before Rahab? consultas regionales mientras esperamos por Rahab? Sí, bueno, And maybe we can get volunteers who tal vez do así some podemos tener algunos voluntarios de cómo nosotros podemos tener el acercamiento a los egresados. Y bueno, no se trata solo de los egresados, sino que también nosotros podamos tomar en consideración a los profesionales, investigadores y e incluso personas que han dado algunas conferencias relacionadas con este tema y que han tenido experiencia en este tema en sus diferentes regiones. Así que las consultas no van a ser únicamente restringidas a las personas que han pasado por la experiencia. Rahab has rejoined. Bueno, ya Rahab creo que ya está nuevamente con nosotros. Welcome back, Rahab. Rahab? Rahab, ¿estás por aquí? Okay. Yes. Bueno, The jumbo, the brief. Let me turn off my video let me turn off the video so that it doesn't disrupt. I don't want it to disconnect again. Can you hear me? I'll do the Very same. well. ¿Sí estás? Okay, now I'm supposed to take you through bueno, se supone brief que ahora estamos that has already been done. y sabemos que ya se realizó la presentación y que tenemos una idea What has already been done. de que ya se realizó cierto trabajo, pero nos inspira también a que nosotros podamos trabajar en esta presentación. Y a medida que se ha ido presentando, queremos que sepan que esta es la discusión de todos, el diálogo que se ha tenido. Lo siento, se está perdiendo el sonido de Raja. We're breaking a bit, Rahab.
No escuchamos a Rahab. I can't hear Rahab's voice. Yeah. Can anyone help No, us? no podemos escuchar su voz. ¿Hay alguna forma en la que podamos ayudarle? Lamentablemente no se puede porque es el internet de Rahab, el cual ha estado bastante malo desde ayer. Rahab, solo queremos decirte que no te podemos escuchar, no entendemos lo que dices. Can you please help her if you are near? Si ella necesita alguna ayuda, tal vez alguien de nosotros puede hacerlo. Bueno, es que de hecho Rahab está en Kenia, pero básicamente se trata del internet. Kenia ha estado con problemas de conexión. Rahab, no sé si nos puedes escuchar. Bueno, en ocasiones también es el micrófono. Bueno, creo que en este caso no es el micrófono, Aditya, ha de ser el internet porque ha sido problema de estabilidad de señal. Rahab, no te podemos escuchar, sin embargo, creo que puedo ayudarte y si tu micrófono, internet vuelve a restablecerse, entonces ya te damos el espacio. Espero que me puedas escuchar. Bueno, permítanme tener cierta intervención en este punto y quiero darles ejemplos concretos de por qué estamos haciendo esto y cómo se vería también esta presentación temática. Y no piensen, como Raúl les iba a decir, que esta fuerza de trabajo en la transición tiene que tener los mismos elementos, sino que deben recordar que tenemos que utilizarlo como una guía para la presentación. Así que este es solamente un recordatorio que existen ciertos elementos en la presentación que se dan en diferentes temas de las fuerzas de trabajo. Este se enfoca en la transición del cuidado y que se ha trabajado con otros grupos en el aspecto de la reforma del cuidado, por ejemplo, el cuidado de acogimiento temporal, la reunificación, así también como la transición a los servicios de cuidado residencial. Y bueno, hay una gran cantidad de fuerzas de trabajo que están abordando diferentes temas y estas presentaciones se enfocan en los legisladores y los creadores de políticas para que puedan redefinirlas. Y la forma en la que nosotros presentamos este ejemplo es que es el primer trabajo que se ha terminado, el cual se enfoca en el voluntariado, en quienes trabajan como dentro de su turismo y el tráfico en los orfanatos, en las casas residenciales. Y bueno, aquí lo que podemos ver es la introducción, que básicamente es donde se presenta el tema, también la aclaración de qué se trata el tema, las definiciones, también la aclaración de algunas normas internacionales que nos mencionan cómo se deben hacer ciertas cosas, también las normas internacionales específicas y las regionales, y también nos trae recomendaciones que son las piezas de aprendizaje que se pueden dar como recomendaciones a los gobiernos, a las partes interesadas, y son aspectos específicos que se basan en la práctica y en la evidencia, lo que nosotros sabemos que se debe hacer y cómo deberían abordarlo los gobiernos. En este caso, por ejemplo, se está abordando cuál sería el enfoque que los gobiernos le deberían de dar a la trata de personas, también las recomendaciones claves de lo que aprendimos, los pasos claves y también los aspectos diferentes que se deben tomar en cuenta. Aditya, disculpa, creo que debes apagar tu micrófono, por favor. Muchas gracias. Bueno, y también las recomendaciones que nosotros tenemos en la concientización. To address I think, Nora, you're in the English channel now. Yeah, Nora. Los procesos para abordar algunos de los pasos en cuanto a las políticas
a niveles de servicios, de recomendaciones, y luego viene con ejemplos sobre buenas prácticas. Ejemplos en los países donde los gobiernos, actores locales y nacionales están tomando acciones para abordar estos problemas. Y en este caso tenemos ejemplos de Reino Unido, de Filipinas, los ejemplos también sobre países que abordan, que están mandando voluntarios y muestra ejemplos de ambos países y sus buenas prácticas, muestra recomendaciones en cuanto a legislación y regulaciones y políticas, ejemplos sobre prácticas de Colombia, Perú, Australia. También habla sobre los estándares y las directrices, habla sobre viéndolo desde a nivel de políticas, así como a pasos e implementación. También nos proporciona la oportunidad para tener recursos adicionales. Como ustedes pueden ver, el informe es conciso y vamos a hablar un poco al respecto. Es práctico, es para actores, gobierno, legisladores, implementadores, donantes, dependiendo del tema. Y junta y consolida el aprendizaje de diferentes países, las recomendaciones, para que puedan todos los interesados identificar cuáles son las recomendaciones que hemos aprendido, cuáles son los pasos. Y es un documento bastante conciso, son 16 páginas de aprendizajes y queríamos darles una idea de cómo se ve un informe de este tipo y qué pretende hacer este grupo de trabajo, poder realmente ver los ejemplos de los países, las prácticas y compartir lo que nosotros como comunidad pensamos que necesitan hacer para poderlo implementar. Rahab, ¿estás de regreso con nosotros si quieres compartir? Yes, I'm back with you. Sí, I think estoy de we have regreso. already covered everything Veo que Solange tú would has talk about. cubierto todo lo que es Everything that importante que necesitamos hablar is quite okay. I have no additions to make. y no tengo nada más que agregar. Ayuda el ver un informe como este y la claridad sobre qué es lo que pretendemos lograr. Yes. ¿Les da una mejor idea? Sí, yo no sé sobre mis colegas, pero para mí sí, y también nos guía sobre qué tipo de observaciones debemos de traer de nuestras regiones o de nuestros países. Yeah. Sorry. You know, when we discussed about sharing a sample of a brief, it's not to say Cuando that se ve un ejemplo de un informe, the brief nos ayuda that it will look like a de, para ver cómo es que debemos de hacer nuestra presentación. Esto solamente es como un ejemplo. Around 11 to 15 pages. Son alrededor de 11 a 15 páginas y bien documentadas y nos da realmente un buen ejemplo. Y tiene tanto sentido. Y solamente recordarles que la importancia de estos informes es que hay muchos actores que se puede hacer, porque estos informes
son las recomendaciones de una gran comunidad de actores trabajando en el sector de cuidado. Así es que, en otras palabras, esta es la oportunidad para darle forma, no solamente las recomendaciones para redes de cuidado, sino todos los actores que están trabajando en la reforma del cuidado a nivel global. Es una oportunidad para mostrar que sus prioridades son las prioridades de aquellos que están trabajando a nivel global en la reforma del cuidado. Tenemos que hacer énfasis de que este trabajo es difícil, pero tiene una implicación global muy importante. And with that, Y con eso, before you go off, Florence, antes que continuamos, podemos, por favor, mostrar el Jambo para el día de hoy y mostrarlo. Yes. Shall I Sí. share that? ¿Lo comparto yo? maybe a link Y tal vez el enlace. I'm going to share my screen. If Voy a compartirles mi pantalla can y alguien más puede share the link. Just compartir el enlace. I just shared the somehow I link have lost to the the share Ya button. mostré, ya compartí el enlace. Gracias, Margo. Here we go. Are you able to see? ¿Ya lo pueden ver? Yes. Sí, sí, ya lo podemos ver. Thank you. You want to start, Mai? Muchas gracias. ¿Quieres empezar, May o Rahab? Sorry, I'm not seeing when I share my screen, so I'm not sure whether anyone's got that. Cuando comparto mi pantalla no la veo, así es que no sé si May o Rahab lo quieren presentar. Florence introduced this. It was this was your Lawrence, y preséntalo tú porque en realidad before I have es talked tu about presentación. this was your task. Go to the- Okay, but this was put Está together bien, actually pero by Rahab, but esto lo hicieron following tú up on y what we Rahab. discussed, El- and De acuerdo a lo que acabamos de hablar y el diagrama y el plan de trabajo que Erin y May presentaron, queremos resumir dónde estamos en cuanto a la recopilación de la información para el informe y empezar a identificar qué nos falta o qué otros pasos necesitamos tomar, estar claros en el contenido y luego movernos más hacia la organización, extracción de la información, identificación de las prioridades, cuáles son las recomendaciones claves y poder pensar sobre cuáles son las preguntas básicas que debemos de abordar con este informe. Así es que hemos hecho en la fase 1 para poder recopilar la información. Como ustedes se recuerdan, sacamos mucha literatura en reuniones previas, la identificamos, la necesidad de recursos que hemos recopilado de ustedes y de otros actores de la literatura. También tenemos otros trabajos que se han llevado a cabo por investigadores, recopilamos la evidencia y de qué funciona, qué no funciona y hemos también trabajado con colegas de Intrac y ver sus hallazgos. Tuvimos también la lluvia de ideas, donde ustedes hicieron esa lluvia de ideas de acuerdo a sus propias experiencias, conocimiento de la transición, cuáles son algunos de los problemas que enfrentan en su país, sus colegas y sus pares en su contexto, cuáles son las recomendaciones, los aprendizajes. Rahab ha estado recopilando todo esto en un documento que ella compartió y que
ha hecho una gran lluvia de ideas entre todos estos aprendizajes y recomendaciones, y ahora necesitamos movernos e identificar cómo organizamos la información, qué va dentro de ese informe, cuáles son los elementos claves importantes para incluir y poder pensar qué es lo que queremos compartir, los aprendizajes claves, los países, los ejemplos, nuestras recomendaciones. Así es que con esto en mente, Rahab y Mai colocaron algunas preguntas sobre qué queremos contestar en este informe. En otras palabras, cuáles son las recomendaciones claves que se quieren compartir en este informe para asegurar una transición suave de niñez y de jóvenes del cuidado alternativo y cómo los colocamos en prioridades, que hemos aprendizaje a través de la lluvia de ideas, a través de la investigación, que nos falta las mejores prácticas para asegurar esa transición suave, cuáles son los ejemplos de mejores prácticas, transición a independiente, a una vida independiente, a familias, cuáles son las mejores prácticas que hemos aprendido y cómo se puede fortalecer el marco legal, cuáles son las lecciones en su país, en su región, pero tienen que ser políticas que aseguren que jóvenes y la niñez tengan una transición efectiva ya a través de la lluvia de ideas. Ustedes dieron muchos aprendizajes de sus países. Tenemos toda esa información para poderlo articular, viendo los diferentes contextos. ¿Cuáles son algunas de las políticas y elementos legales? ¿Cuáles son la evidencia que muestra desde la perspectiva de países y de regiones? Tenemos buenos ejemplos. Tenemos Colombia, Perú, Australia, y hay ejemplos que podemos mostrar de los países en sus países que han sido realmente efectivas y que muestra que funciona y que no funciona, cuáles son las brechas específicas que existen a nivel práctico que hacen que esa transición sea un reto. ¿Cuáles son ejemplos en sus regiones, en sus países? Y luego desde la investigación que nos muestra en cuanto a los retos que las personas están enfrentando y cómo se puede abordar y las lecciones claves que hemos aprendido de la transición. Y estas son las preguntas que ustedes identificaron. No sé si hay algo más que ustedes quieran agregar. Marco, No, there's nothing to add. veo. Maybe Vi una pregunta en el chat, no sé. we'll just add about the practice, like where we added Tenemos aquí en el Jamboard de la práctica, add in practice. de lo que nosotros hemos agregado directamente en la práctica. Bueno, la idea de estas preguntas es que son algunas de las preguntas clave
que nosotros queremos tener como parte de esta presentación. De esta forma, cualquier persona que esté creando políticas pueda leerla y pueda identificar con rapidez cuál es la correlación entre todo esto. Estas preguntas tal vez no tendrían que estar tan completas como las otras preguntas, pero la idea es que estén claras para que aquellos creadores de políticas puedan leerlas y tenerlas en mente y saber qué es lo que ha sucedido, lo que se ha aprendido, cuáles son los niveles legales que se tienen que tener y los niveles prácticos. No sé si Marco quieres participar en algo. Que levantaste la mano. Sí, es que veo que las preguntas en estos momentos solo están en inglés. No sé, y como no se le entregaron a los intérpretes con anticipación, no se tiene la traducción. Bueno, eso ya lo podemos hacer después. Y ahora sí, las intérpretes nos pueden apoyar dejándolo en el chat, sería maravilloso. Gracias. Estuve haciendo una traducción en español y les pasé otro Jamboard al equipo de Latinoamérica. Luego le doy acceso a todos. Thank you. Muchas gracias. Friends, can we go back to Flores, podríamos regresar a la página número 2. Creo que es la pregunta número 1. Esta question one? es la pregunta número 1. Yeah. So I think question one is Creo que la pregunta número 1 es la página número 2. yeah, that's question one. Sí, esta es la I've 1. seen Aditya Bueno, something, and Aditya then compartió algo en el buzón de mensajes y por el cuidado alternativo en India. I think one of the reasons why we Y do creo que una de las razones por la que nosotros tenemos este Jamboard es que podamos profundizar y que podamos incluir todo lo posible. También creo que es parte del trabajo que nosotros estamos buscando, que debería ir en la presentación o no. No sé, Aditya, si tú quieres decir algo, porque yo sé que India ha tenido tanto trabajo en esto y tú has participado tanto en esto también. Así que si tú quieres compartir estas recomendaciones antes, in the beginning, but desde el principio, así que está bien poder compartirlas, pero sí necesitamos más. and I'm wondering A eso me refiero. what's Y the Florence, to ¿cuál get es la mejor people forma de poder hacer share que las personas puedan compartir las recomendaciones? ¿Cuáles serían las sugerencias para que lo hagan? ¿Deberían de colocarlo en el Jamboard con un enlace o no sé? Bueno, tenemos algunas recomendaciones como dijiste, And so the question is, así que la pregunta es in the que, literature and bueno, Rafi is gathering that. se mantenga en la bibliografía, Rabia tiene esto, y las preguntas, ¿cuáles son las recomendaciones? And then secondly, the question is, Y what are the examples that we también can cuáles son use? los ejemplos que nosotros And podemos dar. thirdly is we're going to need to prioritize and Y organize también that information. necesitamos But in darle prioridad a la organización de la información, pero lo importante es que para que las personas comparten puedan usar el Jamboard y también pueden recolectar de los documentos que Raba ha estado colocando juntos. Y bueno, de estas formas se podría trabajar. Y una de las preguntas que podemos tener cuando regresamos a esta consulta regional go ahead, please. es, sigue, por favor. Es que alguien quería hablar. it goes back to his question No, sigue tú. Bueno, of regional consultation, because part of and national, in other words, porque it comes to en otras palabras, nosotros gathered sufficient information hemos recolectado suficiente información your region to de say la which región para decir que ya hemos identificado los aprendizajes clave, cuáles son las recomendaciones clave que podemos compartir.
Hay oportunidad para que nosotros podamos regresar a nuestras regiones e identificar esas consultas con las personas, cuáles serían nuestras propuestas como recomendaciones, qué nos falta todavía, cuáles son los recursos de aprendizaje que se nos están pasando. Y esa sería parte de la discusión que nosotros podemos tener con los diferentes miembros del equipo. Thank you, Florence, for clarifying. Gracias, Florence, por aclararnos eso. Y otra cosa que yo quería mencionar Or to emphasize, para enfatizar es que nosotros ya hemos hecho la reunión de la lluvia de ideas y también con Rahab se mencionó ponerlo todo en un documento. Y la idea es que nosotros podamos seguir viendo con el grupo también los investigadores regional level, a nivel regional, nacional, las recomendaciones que ya existen. I don't know if I'm making it clear. Bueno, no sé si estoy hablando con claridad, pero la idea es que el Jamboard no es para nuestras ideas, lo que nosotros creemos que debería haber en la recomendación, sino lo que ya existe publicado. I don't know if I I can I come in? ¿Puedo participar en algo? Sí, sí, claro, adelante. I just want to Bueno, algo I can't que yo see quisiera enfatizar that emoji. es que veo Yeah, I mean concern is that the que recommendation has to be la like, preocupación es que las recomendaciones uh, puedan ser focus, accionables. Y what is our focus and cuál es el our enfoque que recommendation that nosotros we podemos colocar en should not nuestras only recomendaciones y no solamente desde el punto académico, documented on porque no Jamboard, solamente va a ser un documento más, point for the discussion for the sin, implementation. no va a Can you ser please come in, también para el diálogo y la implementación. Así que por eso mismo tenemos que seguir avanzando al pensar en cuáles son las implicaciones so that's de este nivel de política. Así que creo que tal vez eso pudiera ayudarte para lo que estabas buscando expresar, porque hay gran cantidad de recomendaciones que se pueden colocar y que no necesariamente sean el tipo de implementación, sino que van a ser más para el contexto de la situación. Y de esa forma el aprendizaje puede existir como de una forma más local, como nosotros podemos desarrollar la sinergia necesaria, cómo podemos crear también ese ruido que se necesita, porque nosotros tenemos que mantener esa visión un poco más allá de las recomendaciones y estar claros de cuándo nosotros podemos empezar ya con esa implementación. De esa forma, entonces nosotros podemos mantenernos optimistas en cuanto a lo que nosotros recomendamos. yeah, Muy buen punto, Aditya. Muchas gracias. Bueno, voy a darles también un ejemplo de una investigación y nosotros estuvimos también con unas comisiones municipales y estuvimos abordando todos estos problemas y prácticamente estábamos preguntando qué se puede implementar. Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿cómo podríamos ayudar realmente para que se pueda apoyar el sistema que existe actualmente? Y ese es mi punto de vista y no estoy diciendo que no podemos recomendar nada más, sino que nosotros tenemos que mantenernos de una forma optimista, idealista, pero que a la vez pueda implementarse porque nadie más se va a preocupar por hacer o tener acceso a algo, y porque desde hace mucho tiempo no se haya hecho. Así que tenemos que trabajar de una forma muy estratégica y utilizar esta plataforma para que sea una forma en la que nosotros podemos reconocer cuáles son las recomendaciones idóneas.
Aditya, gracias, pero yo creo que por el momento, y esto es lo que yo pienso, por el momento lo que nosotros necesitamos es colocar todos los recursos, las recomendaciones que ya existen, y yo haré el análisis y también lo pasaré a consultas para que de esa forma nosotros podamos enriquecer el producto final. Y creo que de eso es todo lo que yo considero, lo que yo pienso. Y creo que definitivamente en estos momentos nosotros debemos de basar esa información en lo que nosotros consideramos como recomendación y que de esa forma se pueda crear de los integrantes de este grupo, que lo podamos analizar y que después nosotros podamos reunirnos nuevamente para ver cuál es la fase en la que nosotros vamos y que podamos hacer la comprobación, hablar de ello y creo que definitivamente nos va a permitir incluirlo dentro de las consultas regionales y más adelante también nosotros podemos hacer la presentación de lo que tú estabas mencionando, Aditi. Yeah, Sumaya. Sumaya. Muchas gracias, Mai. Muchas gracias por el trabajo, por toda esta recolección que se ha hecho y los aportes también que se han dado por este paso que se ha dado a nivel regional. Y yo creo que al recomendar de esta pregunta que usted tiene en pantalla en estos momentos, ¿cuáles son las recomendaciones clave para asegurar una... Lo lamento, se cruzó una voz, no se entiende. Sorry, but Sumaya had her hand up. So she needs to be able to Sumaya, por favor, sigue adelante. finish. Necesitas terminar lo que estabas diciendo. Bueno, tal vez lo que nosotros podemos ver las condiciones previas para ver las recomendaciones clave, como para asegurar la transición. No sé cómo podemos pensarlo. Y bueno, tal vez preguntas que puedan necesitar esa respuesta que nosotros queremos. Y los de los diferentes países, cómo se existe en esos países, cómo se maneja y podemos enfocarlo en la presentación que nosotros tenemos que hacer, cómo podemos obtenerlo de los diferentes estudios de los diferentes países y cómo podemos mencionarlo como un estudio temático. Y como Flores decía, nosotros necesitamos tener esas preguntas en mente y cómo se podría responder desde una metodología temática y también ampliando un poco más la función del gobierno. En este contexto específico también nosotros podríamos resaltar algo similar y también velar por los recursos. Los recursos, cuando me refiero a ello, es qué tan intenso es esto, porque como Aditya dijo, dadas las recomendaciones, nosotros necesitamos ser un poco más específicos para que sean puntos accionables y pensar que cómo nosotros los vamos a colocar en práctica, cómo se van a implementar en países específicos y que sean también de implementación, que sean recomendaciones clave y que no solamente se queden en el olvido de los diferentes gobiernos. Así que muchísimas gracias. Y el último comentario que tengo es que, claro que nos estamos moviendo al siguiente paso de este informe temático junto con Erin. Nosotros también necesitamos consolidar porque tenemos tantas partes diferentes regadas, entonces necesitamos también tenerlo todo junto y verificar cómo una se relaciona con la otra porque podrían ser lo mismo y tenemos que llegar a un nivel de acuerdo de los diferentes contextos y países y cómo nosotros podemos ver ese consenso. Eso sería clave, como que la recomendación general sea que todos podamos aportar de esa forma. Muchísimas gracias. Thank you, Sumaya. This is Gracias, Sumaya. Realmente nos ayuda tu aporte. Muchas gracias. Alicia wanted to come in. Aditya, no sé si querías decir algo.
Alicia. Da, desigur. Eu mă gândeam la recomandările sau să fie recomandări generale, de motiv că fiecare tranzicție, fiecare serviciu. Bueno, lo que yo quería hablar era acerca de las recomendaciones. Tal vez no tendríamos que tardarla tanto en medios generales porque los sistemas tienden a ser diferentes. El contexto es diferente a nivel local y regional, así que deberíamos formularnos en términos generales de forma que todos los países puedan implementarlo dentro del contexto. Porque si nosotros formulamos muy específicamente, podría ser que no vayan a llegar a implementarse en diferentes países o regiones. That's a really good point, Elaine. Ese es un And punto muy válido. Y sí, tienes toda la razón, que las recomendaciones necesitan tomarse de los puntos comunes que se tienen, cuáles serían las recomendaciones similares y también cuál sería el ejemplo que nosotros tenemos para poder dar más detalles y las diferencias, cómo podría verse desde los diferentes contextos. Para poder tener ambos, pero tienes razón. La recomendación necesitamos identificar algunas de las situaciones claves que se llevan a cabo en diferentes contextos. Muy buen punto. Any other comments? think on Vivian- ¿Algún this? otro comentario? Me parece que la mano de Vivian está levantada. Vivian, if you still want to come in. Vivian, si todavía quieres comentar. No, me confundí al parecer. Okay. Muy bien. I don't know, Florence, no sé, I think right now pero the creo que en comments este that we're momento getting, los really comentarios que nice, estamos like, recibiendo son muy buenos, pero for our third phase. para I nuestra don't know if siguiente that makes sense. fase, Right now, what we need is que for lo que people to give necesitamos those es que las personas recommendations nos at puedan the dar country level, esas at recomendaciones the a nivel national de level. país que And the existe reason why, y a nivel nacional que existe, porque la razón por la cual tenemos un gran grupo de diferentes grupos y contextos es porque queremos aprender de lo que está pasando en su país, en su región y aún en su lugar de trabajo. En este momento se trata de compartir esos recursos, esas recomendaciones. Precisely, Mai. Exactamente, May. Yes, totally. It makes total sense. And so, Totalmente. again, Y una vez we've got más, some of that. ya lo tenemos, pero ¿cómo pueden ustedes como miembros van a ponerlo en un documento? Si no lo han compartido, por favor, compártanlo. Y quizás recomendaciones que todavía no se tienen y que no están en documento. Entonces, ¿cómo nuestros miembros pueden reunir esas recomendaciones de sus países y de su región para estar seguros que tenemos esa información? ¿Cuál ha sido el proceso? Así es que si están en Sri Lanka, por ejemplo, tenemos, o están en Colombia, tenemos, por ejemplo, la información de cuáles son sus recomendaciones, que están aprendiendo sobre la transición que ha funcionado, que no ha funcionado. Y si no tenemos o solo un poco, ¿cómo podemos capturar esa información? Es más allá sobre la información que ya tenemos y también capturar lo que está sucediendo en su país, en su región, que aún no tenemos documentado. Las recomendaciones claves que ustedes ven que son críticas que deben de ser incluidas en ese informe.
No esperamos que tengan todas las respuestas en este momento, sino cómo podemos obtener esa información, cómo van a ustedes obtener esa información en su país, en su región, si aún no la tenemos documentado. Si regresamos al diagrama, porque estamos entre la fase 1 y 2, tenemos mucha información, pero todavía necesitamos más información en cuanto a las prácticas de los aprendizajes claves, las prioridades para mejorar la transición en su país, en su región. Queremos estar seguros de tener eso antes de ir a la siguiente fase de análisis y identificar las diferencias, lo que tenemos en común, pero veo que Josefa tiene su mano levantada. Josefa. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Te escuchamos muy lejos. Habla hacia el micrófono. Ahora sí. Ah, sí, mucho mejor. Muy bien. Yo, en cuanto en donde yo estoy, estamos experimentando la transición de cuidado alternativo. Realmente no se ha puesto por escrito qué se necesita para una persona que pueda hacer esa transición. Entonces, solamente recibes una llamada. Cuando estás en la escuela, te llega una llamada donde te dicen que ya no tienes que regresar al cuidado alternativo y te dan dinero para 6 meses y eso es todo. Ya no vuelves a tener contacto alguno. Así es que lo que necesitamos es tener a alguien, un contacto que se comunique contigo, no tener un contacto destruyó a muchas personas y siguen pensando que están solos y que los han dejado solos porque regresas de la escuela y recibes una llamada y que te dicen que ya no puedes regresar al orfelinato, sino que tienes que buscar dónde vivir. Y si no se tiene a nadie, toda la vida has estado viviendo en un orfelinato o en cuidado alternativo, no nos dan las recomendaciones correctas de qué debe de pasar o qué se debe de hacer antes de la transición. Yo pienso que lo que necesitábamos era una persona que nos guiara muy bien. Estás haciendo ahora la transición que necesitas y poder darnos las recomendaciones antes de hacer la transición, tanto para niños, niñas y jóvenes. Y eso es lo que quería comentar. Muchísimas gracias y es la misma situación en otros países que nos han compartido los colegas, la falta de información en el proceso. Josephat, me pregunto, ¿ese aprendizaje se ha documentado formal o informal en la red de egresados? Porque esa experiencia de los niños, niñas y jóvenes se ha documentado de alguna forma que se pueda compartir. No, la verdad es que no. Hemos recién
iniciado nuestra red de egresados del sistema y estamos tratando de comunicarnos entre sí, encontrar a alguien porque nadie sabe de ninguna recomendación. We're not hearing you very well, No te Josephat. escuchamos bien ahora, Josephat. The sound is getting a bit bad. El sonido no estaba muy claro. Yes, I was saying. Sí, ahora sí. Much better, yeah. Actually, Sí, from the people we've gone with, con las personas que nos hemos comunicado, in Tanzania since we started it a few years ago, and it's still very empezamos new. hace algunos años, pero todavía es nuevo. Nadie sabe ninguna recomendación porque todos cuentan la misma historia y en realidad no sabemos dónde encontrar recomendaciones. Y hemos tratado de comunicarnos con funcionarios, pero We really don't know no tenemos ninguna comunicación y no sabemos qué necesitamos to know what's hacer como siguiente paso como red, cuáles son las recomendaciones para podamos educar a otras personas que están en cuidado sobre las recomendaciones y cuáles son sus derechos antes de que dejen el cuidado alternativo, con qué deben de prepararse. Y es más o menos siempre la misma historia, entonces es difícil poder darles guía a otros que están en cuidado alternativo. Esperemos que este informe, al tener esos aprendizajes de otros países, pueda ayudar a su red porque se van a poder colocar en esa situación de al leerlo, ver qué retos, qué recomendaciones existen. Y sí, yo tengo mucha esperanza que con lo que obtengamos podamos ayudar a otras personas. Así es que lo que estamos haciendo es de mucha ayuda para otras personas en otros países y en otras regiones. Gracias, Josephat. Yo creo que Sumei tiene su mano levantada y creo que alguien más también quería hacer algún comentario. Gracias. Lo primero que quisiera compartir es que lo que estamos haciendo es no, a pesar de que no hemos reunido todos los hallazgos, una de las organizaciones lo que está haciendo es para adultos que están haciendo esa transición, los ayudan con familias sustitutas de la comunidad para asimilar, tener un sentimiento de pertenencia y al ir mejorando, entonces ya les hacen la transición hacia la vida independiente. Y aquellos que lo han tenido realmente lo aprecian. Y si se compara con aquellos que han hecho la transición directo a la vida independiente, hay muchas diferencias, hay muchos retos que los jóvenes se enfrentan como resultado de tener a alguien y tener a alguien con el cual se pueden ir y ver qué necesitan, pero es importante tenerlo documentado. Esta organización no lo tiene documentado, pero esto puede ayudar el presentarles nuestro informe. Y me doy cuenta que la mayoría venimos de cuidado alternativo y, por ejemplo, algunos vienen de adopción o de cuidado alternativo mediante familias sustitutas. Entonces, se necesitan
recomendaciones hechas a la medida para las diferentes situaciones, para tener las recomendaciones juntas. Muchas gracias. Es importante, sí, tener esa experiencia de los jóvenes que salen, que egresan de diferentes formas de cuidado. La práctica que que tú has mencionado es pensar formas en que se pueda recopilar esa información de una forma sencilla y compartirla, y sea a través de las agencias. Y ayuda porque vamos a tener ejemplos de países en este informe, así es que ayuda si puedes identificar algunas prácticas que no están documentadas, ver cómo se puede compartir, y eso sería fantástico. Elisa, veo tu mano levantada. Da, vreau să vorbesc un pic despre procesul de tranziție. Ca el să fie Sí, lo que quería era hablar un poco del proceso de transición para que sea un poco más fácil para los jóvenes y los egresados de los servicios. Se debería hacer como se hacen los servicios. Por ejemplo, muchas veces que uno tiene que manejarse solo y por ejemplo, a la edad de 18 años tenemos que dejar el centro donde hemos vivido y tenemos que ver cuál sería la orientación que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, dónde vamos a vivir, qué tenemos que seguir. Y bueno, en ese momento se deberían de haber desarrollado algunas destrezas para la edad adulta. Entonces, ese proceso de transición debería ser programado en cada tiempo, antes de la transición incluso, para que las personas puedan estar preparadas a enfrentarse a las situaciones cuando ya dejen el sistema. Muchísimas gracias. Gracias, Alisa. Es un buen punto para mantener en cuenta. Bueno, es como no veo la pantalla que estoy compartiendo, entonces solo quisiera verificar que se pueda ir a las siguientes diapositivas y que Rahab y Mai puedan decir si está bien que sigamos moviéndonos a la siguiente, porque prácticamente ya estamos cerrando nuestra reunión. Y bueno, si ya se tiene claridad del siguiente paso, en específico el análisis que nosotros tenemos que hacer para identificar la información que nosotros ya tenemos que pensar de una forma práctica, analizar esa información de cómo nosotros vamos a empezar, cómo se va a organizar dentro de esta presentación y que de esta forma, Erin, también yo creo que tú vas a querer hablar un poco acerca de la estructura. Claro que sí, con gusto. Bueno, lo que nosotros estamos buscando con todo esto es que nosotros podamos tener el aporte de todos ustedes y que también podamos incluir la estructura, sus pensamientos en la estructura, sobre todo en las secciones principales de la presentación. Y de esa forma que nosotros podamos prepararlos todos como el ejemplo que nosotros vimos. Y de esa forma la idea de nosotros que podamos aportar y ver cómo se puede perfilar nuestro propio informe, las secciones, los aspectos que nosotros debemos asegurarnos que se incluyan. También nosotros queremos ir a la siguiente página, Florence, y nosotros tenemos algunas directrices que se deben desarrollar para cada una de las fuerzas de trabajo dentro de los parámetros y la guía en cómo nosotros debemos hacer la presentación. Yo creo que es una buena idea poder empezar con eso y pensar cuál sería el punto común en esa guía que se necesita tomar en consideración. Y cuando nosotros lo veamos, nosotros sepamos cuál es la audiencia objetivo y dentro de nuestro informe y que de esa forma pueda utilizarse para las organizaciones internacionales, los creadores de legisladores, las agencias de la ONU, cualquier organización de sociedad civil y que puedan verlo de un nivel local, nacional y global.
Así que esa sería la audiencia objetivo que nosotros tenemos en mente mientras nosotros desarrollamos este informe. Hay tantísima información en las directrices de nuestro propio idioma para que nosotros tenemos que asegurarnos de que sea un lenguaje neutro, sin que sea muy técnico. Y es algo que nosotros usamos para que la gente se quede atrapado con la información, no se sientan abrumados con un idioma técnico que se esté usando, sino que sea accesible a la población en general a la que nosotros nos estamos enfocando. Así que creo que si nosotros no lo entendemos, no lo podemos usar definitivamente. Otra de las cosas que nosotros queremos asegurarnos de tener en cuenta es el contenido clave, asegurándonos de que se maneje la introducción que nosotros vimos en el ejemplo del informe hoy y también asegurándonos de que tengamos las secciones de cuáles son los marcos legales de las políticas que existen, cuáles son las leyes que se tienen, también los cambios que se necesitan para mejorar el sistema, las recomendaciones que se van a tener al respecto de ello y también los pasos, los enfoques concretos, todas esas ideas que son anécdotas o información muy precisa y los ejemplos de buenas prácticas como los estudios de diferentes países. Y también qué es lo que está funcionando en esos países para que nosotros podamos extraer esos ejemplos. Y nuevamente es que nosotros podamos hablar de una forma accesible, que ese lenguaje no sea tan prolongado, sino que tengamos un máximo de 10 hojas. Y bueno, esa es la misión de cada uno de los grupos de trabajo que tiene en este informe. Ahora, cuando nos vayamos a la siguiente página, vamos a ver, tenemos también algunos de los elementos clave que han surgido de las reuniones de estas lluvias de ideas en las que ustedes han conformado y que Rahab empezó a consolidar de estas mismas ideas. Ella creó un documento en donde coloca los puntos claves que han surgido y nosotros queríamos solamente recapitular algunos de ellos para que ustedes los tuvieran en cuenta por aquellas piezas que estén faltando y que deberían incluirse. Ya tenemos la transición definida del cuidado, entonces, ¿cuáles son las definiciones que nosotros entendemos cuando hablamos de este tema? Y aquí en beneficia, para quién es, dónde empieza, dónde termina, cuáles son los parámetros y cuál es el término de transición específicamente. Así que eso es una parte sumamente importante del informe, es algo en donde todos tenemos que hablar el mismo idioma. El número 12 se trata acerca de los compromisos legales y de políticas, que son esas directrices que tenemos que asegurarnos que se incluyan, cuáles son las buenas prácticas, los estudios de caso de los países, que también se debe incluir como guía, que ha funcionado, que no, y también su experiencia y el proceso de transición del cuidado, que serían maravillosos ejemplos de esto. Y bueno, que también se tienen algunas citas textuales de lo que han dicho, testimonios que pueden incrustarse dentro del documento. Eso puede ir creando con algunas ideas para que nosotros podamos colocar algunas experiencias y que se pueda dar esa intención real de lo que estamos escribiendo. También los desafíos que se han tenido, algunos ejemplos fuertes que se tengan, el apoyo que se ha necesitado en todas las etapas de todas las ideas claves y las sugerencias. Estas serían todas las porciones que se deben tener y que han surgido en estas reuniones de las lluvias de ideas. Así que si hay algún otro elemento que ustedes crean que debemos incluir aquí, por favor, cuéntenlo, pueden comentarlo en este momento. Creo que tenemos un par de minutos por si alguno quiere compartir algo relacionado con ello, alguna idea, pensamiento al respecto que quieran decir.
Y nuevamente, tal vez tenemos que pensar después de esta reunión también podrían compartirnos con nosotros. Es que si surge alguna idea después, por favor, envíennosla, porque nosotros lo que queremos es asegurarnos que se tienen incluidos todos los pensamientos que han surgido en ustedes y de esa forma podamos proveer algo más integral. Y ese es un punto muy importante que estás diciendo, Erin, que no esperamos que en esta reunión se resuelvan todas las situaciones, cómo nosotros vamos a recolectar la información, cómo la vamos a obtener, cómo se va a compartir para asegurarnos de que todo se capture dentro del borrador de este informe, sino que la idea es que cada una de las reuniones nos ayuda como que a poner nuestros pies sobre la tierra y decir qué es lo que ha sucedido en el tiempo entre reunión y reunión, cómo nosotros hemos podido recolectar la información, asegurarnos de esas consultorías, hablar con otros, la documentación que se ha obtenido de los diferentes países y entonces estas reuniones sirven como un momento de reflexión de lo que nosotros hemos hecho. Así que no esperen a que nos reunamos hasta la siguiente reunión para hablar de algo. Si ustedes tienen una idea brillante la mañana siguiente, por favor, cuéntenos. De repente ustedes dicen, ay, se me ocurrió algo magnífico. Por favor, envíenlo. No importa en qué momento se les ocurre, mándennoslo porque de esa forma nosotros lo recibimos y lo podemos acoplar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario que alguno de ustedes quiera decir? Bueno, yo creo que ha sido muy bueno el tema de poder hablar de la metodología y también los puntos que nosotros vamos a estar haciendo en el análisis de los documentos, las reflexiones, etcétera. Pero también sería bueno comentar cómo nosotros vamos a colocar esas visiones, experiencias. Tal vez podría elaborarse un plan o incluso decir cuál es la metodología para que nosotros podamos recolectar esas recomendaciones o la participación, ese tipo de cosas. Y bueno, esta es mi sugerencia muy personal, pero también si podemos tener algún mecanismo que nos pudiera dar algunas recomendaciones para hacer un buen trabajo y para que realmente se vea un trabajo profesional de expertos, que sea una práctica que se pueda determinar cómo ha sido la experiencia. Sí que no sé si la consultoría nos puede ayudar también con eso. Creo que son puntos excelentes porque si nosotros entendemos bien lo que estás diciendo, es asegurarnos de que realmente en este informe se refleje el nivel de experiencia de ustedes y las recomendaciones que pueden dar como egresados del sistema y que al mismo tiempo se pueda percibir de una forma profesional de los sectores que están dando esas recomendaciones, incluso sin que se documente. No sé si esto es lo que tú estabas comentando. Sí, así es. Y que de esa forma que nosotros podamos hacer un poco mejor la implementación de este trabajo, porque algunos de nosotros necesitamos validación de lo que nosotros hacemos. Excelente, muy bien, gracias. Creo que tenemos una pregunta de Vivian. Eso se mencionó al principio. Erin mencionó el cronograma que se iba a tener y la idea que nosotros podamos tener la finalización para junio. Entonces, la idea de tener este informe es prácticamente el principio, donde nosotros tenemos que difundir toda la consultoría que se ha hecho. Y el cronograma prácticamente se basa en la conclusión de cómo nosotros vamos a lograr este informe. Así que ese es el objetivo. ¿Sí responde a tu pregunta? The work plan. Y vamos a ver también el plan de trabajo que se mostró en el principio que se va a estar compartiendo.
Y también el aporte se puede compartir de diferentes formas. Están los documentos que ustedes ya han compartido, donde se ha colocado también ese aprendizaje de sus regiones. Pueden compartirlo, como ustedes saben, en la Matrix, en los Google Forms. También tenemos el enlace donde podemos compartir los diferentes recursos, donde ya se tienen. Si tienen recomendaciones, estudios de caso, ejemplos, ustedes pueden acercarse a nosotros por medio de correo, a mí, a Rahab, porque todos estamos trabajando juntos, así que podemos hacer lo que sea más fácil para ustedes, para que también se puedan colocar en ese correo uno a uno, que podría ser más fácil, y lo que sea sencillo, simple para comunicarse y que de esa forma podamos asegurarnos que ustedes estén dando su información también. Does that answer your question, Margot? Margot, eso sí ya responde también a lo que tú preguntabas, definitivamente. Y otra de las cosas que yo puedo hacer, que todo lo que acaba de mencionar Flores, yo puedo colocar como que en una lista de viñetas todos esos medios que ustedes pueden utilizar para comunicarse, la plataforma, el grupo, el correo, también incluyendo todos esos medios. Y así ustedes puedan ver de todas las formas en las que ustedes pueden compartir sus ideas, si algo surge en su mente, algo que ustedes quieran decir del Jamboard, qué sé yo, pueden hablarlo directamente. Así que hay muchos canales que podemos utilizar para poder expresarnos. Y Florence, no sé si las personas pueden ayudarnos esto, enviando esto para, bueno, lo que nosotros estamos buscando es que recolectar toda la información y tener el análisis de los datos hasta marzo. Así que si se tiene información, yo los incentivo a que también puedan compartirla lo más pronto posible. Y prácticamente, yo diría que tal vez en los próximos meses va a ser un trabajo fundamental porque necesitamos ya obtener el desarrollo de todo el esquema, del análisis de los datos, de la estructura, las revisiones. Y si no tenemos la información, no podemos avanzar. Así que necesitamos que ustedes piensen cuál es la información que ustedes no han compartido para que la hagan. Y a partir de eso, nosotros vamos a tener toda la evidencia, recomendaciones que necesitamos y también poder hacer las consultas con otros actores que ustedes también han mencionado. Algunos actores que tal vez no tienen la experiencia directamente en el cuidado, pero sí tienen en otras áreas y de esa forma nos aseguramos que se pueden incluir otros aportes y esto nos ayuda para que podamos incluir documentos que ya existen, recomendaciones y yo diría que nuestra búsqueda prácticamente es poder compartir la información que nosotros tenemos y de aquí a diciembre al máximo si fuera posible, para que de esa forma nosotros podamos seguir avanzando a la siguiente fase, que es la número 2, y que, bueno, sentimos que ya estamos casi ahí, pero necesitamos un poco más de análisis para poder seguir redactando este informe. Hopefully that makes sense. My Rahab? Espero que todo esto ayude. Sí ayuda, ¿verdad, Rahab? Sí, sí, claro que sí. Final last It words makes, as we've come to our it makes sense. Oh. Or My Mike, you wanted to say Mercedes. something? May, Mercedes, ¿alguien más que quiera hablar? Rahab. I think Rahab is trying to say something. Yeah. I'm saying I'm really appreciating Decía que muchísimas gracias a todos los miembros que están en esta reunión el día de hoy y que no se den por vencidos. Pareciera que es bastante, pero lo podemos hacer si juntos trabajamos. Y para mí es un placer trabajar con cada uno de ustedes.
y que sea tan útil para ustedes en su trabajo en sus países. Estas recomendaciones deben de ayudarles a ustedes en su país, en su región, en el trabajo que ustedes hacen, en la incidencia e informar a otros para apoyar el trabajo que hacen. Thank you so much all. Muchísimas gracias a todos. We know it's not always easy. Internet Sabemos is que not no always siempre es it's fácil, el challenging. internet no siempre Joining the funciona, time zones es is un very reto much también unirse a las llamadas con diferentes tiempos. Para algunos es muy temprano, para otros es muy tarde, así es que ya entramos a la siguiente fase donde entramos al trabajo concreto, ya trabajando en el informe, así es que necesitamos su compromiso con eso. Thank you. Gracias a todos. Gracias, un placer verles. Gracias a nuestras intérpretes también. Sí, gracias Natalia, Elena, Ana, Nora. Realmente lo apreciamos y seguiremos en contacto. Fue un placer conocerles. Bye bye all. Good night. Adiós, buenas noches.